En este video vamos a mostrar cómo crear un cuadro de búsqueda usando Windows Forms y conectándonos a una base de datos de MySQL. En este caso lo ideal sería construir un formulario como este. Realmente solo voy a utilizar uno porque solo necesito este para el ejemplo. Y prácticamente lo que he colocado es un Data Grid View y un Text Box. No voy a tener ningún botón que diga buscar o algo, sino que en este caso lo que voy a hacer es que cada vez que la persona escriba se ejecute una consulta a la base de datos por cada letra, por cada cambio que hay en el textbox, y se muestren los cambios acá. Entonces vamos a poder filtrar la información. Esta es la base que nosotros podemos utilizar para en el caso de no necesitar eso de que se haga la búsqueda cuando estamos digitando en el campo, sino que tengamos un botón al que le tengamos que dar clic para buscar. Bueno, obviamente todo esto lo podemos usar también. Y de igual forma, si queremos tener varios parámetros de búsqueda, por ejemplo, si tenemos varios campos en las tablas de la base de datos, por ejemplo, buscar por color, buscar por nombre, o si es una lista de personas, por ejemplo, buscar por apellido, buscar por número de teléfono, buscar por cargo, etcétera. Entonces esta es la base, y lo único que vamos a necesitar es nuestro formulario, este textbox y un data grid. Al textbox le podemos poner un nombre como txt buscar, que es el nombre estándar para estos textbooks, txt, y luego lo que hacen. De igual forma voy a colocarle esta configuración al formulario para que se inicie en el centro de la pantalla, y el texto se lo voy a colocar como buscador. Ok, para esta parte vamos a necesitar una base de datos de MySQL, aunque puede replicarse para cualquier otro gestor de bases de datos relacionales. En este caso vamos a utilizar un query parecido a este, aunque obviamente se puede utilizar cualquiera. En este caso yo tengo el de una tienda. He creado la base de datos, luego he creado la tabla de proveedores, porque voy a insertar productos, pero el campo de proveedor lo voy a colocar como el ID del proveedor para que haga referencia a la tabla de proveedores, y de ahí podamos llamar esta información. Entonces la tabla de proveedores va a tener el ID proveedor, que va a ser de tipo int, no nulo, auto incremental, y va a ser la llave primaria. Luego el nombre del proveedor, que va a ser varchar, yo le he colocado un tamaño de 35, not null. Teléfono del proveedor, varchar, y tamaño 15, y puede ser nulo. Luego he creado la tabla de productos. De hecho, es muy importante hacer énfasis en que la tabla de proveedor se tiene que crear antes y luego la tabla de productos. Entonces pongo el ID de producto, que va a ser not null, int, auto incremental y llave primaria. Luego el nombre del producto va a tener un espacio de 35, va a ser un varchar not null. El ID del proveedor, que en este caso debe ser del mismo tipo de dato que en la otra tabla, entonces es un int not null. Y voy a crear acá una llave foránea en la que mi campo ID proveedor va a hacer referencia a la tabla proveedor en el campo ID proveedor. Es decir, que este ID proveedor tiene que coincidir con el ID proveedor de la tabla de proveedor. Eso es para que tengamos una mayor consistencia en nuestros datos. Pero también voy a colocar on delete cascade y on update cascade, porque esto me va a ayudar en el caso de que nosotros eliminemos un proveedor. Si no colocamos esto, en teoría nuestros registros quedarían flotando en el aire, precisamente porque ellos harían referencia a un ID de proveedor. En el caso de los productos del proveedor que borremos, van a hacer referencia a un ID de proveedor que no existe. Entonces, para tal efecto, on delete cascade significa que cuando yo borre a cierto proveedor, sus productos se van a ir también. Y on update cascade lo que hace es que si yo por alguna razón modifico el ID de proveedor, por ejemplo si tengo un proveedor con ID 1
y lo cambio a 2, entonces sucedería lo mismo. Todos los productos que tengan un ID de proveedor 1 quedarían en el aire y serían datos corrompidos porque ese proveedor ya no existe. Entonces a ellos también se les cambiaría el ID de proveedor a 2. Entonces eso hace cada una de estas sentencias. Luego pues acabo de insertar algunos datos aquí mismo en la base de datos. Acabo de insertar 3 proveedores. Realmente acá esto es arbitrario. Y acabo de ingresar 2 productos por proveedor. Entonces lo que yo hago es ingresar el nombre del producto y el ID de proveedor. No pongo el ID de producto porque ese es autoincremental, entonces se coloca solo. Entonces le he colocado 2 productos a cada proveedor. Y se pueden ver acá en este resultado que yo tengo aquí. Luego tengo acá una consulta multitabla con joins. En este caso tengo un inner join, y lo que estoy haciendo es mandar a llamar el ID del producto, el nombre del producto lo voy a llamar como nombre, y el nombre del proveedor como proveedor de la tabla producto, pero obviamente el nombre del proveedor no está presente en la tabla de productos. Entonces hago un inner join con la tabla de proveedores porque ahí sí está el ID de proveedor. Entonces hago un inner join con esa tabla, una unión por decirlo así, y me tiene que mostrar todos los resultados en los que ID de proveedor en ambas tablas sea igual, es decir que existe esa coincidencia. Y también le voy a colocar where number proveedor, porque en este caso pues voy a filtrar los resultados por nombre del producto. De hecho aquí creo que tenía un error, nombre del producto, listo. Entonces voy a filtrar por nombre del producto, pero no voy a utilizar un igual, porque el igual lo que me hace es buscar coincidencias exactas. Entonces yo voy a utilizar like para tener permiso de utilizar estos operadores de porcentaje. El operador de porcentaje pues ya sabemos que significa cualquier cosa, cualquier letra. Entonces prácticamente si yo ejecutara esto, pues se muestran todos los resultados, porque estos operadores significan cualquier cosa, cualquier letra, cualquier número, etcétera. Pero si por ejemplo yo coloco en medio de ellas dos una P, me está mostrando todos los resultados que tienen una P en cualquier lado, ya sea atrás o adelante de la P. Y aquí está, tengo esponja de baño, aquí está la P, después de la S, antes de la O, y así. Entonces estos operadores me van a servir para hacer estas búsquedas. Bien, este query va a estar disponible para ustedes definitivamente. Ahora pues vamos a continuar con nuestro proyecto. Esta base de datos ya existe obviamente, y yo ahora voy a necesitar una clase conexión. Realmente no me voy a detener a explicar mucho esto, solo que hay que agregar el conector de MySQL acá como un paquete NuGet, obviamente para administrar paquetes NuGet. Recordemos que estamos utilizando .NET 5.0, .NET Core. No hay muchos videos en los que se haga uso de .NET 5.0, es decir .NET Core, sino solamente de .NET Framework. Entonces es diferente para .NET Framework. Aquí en .NET Core nosotros agregamos todo esto directamente del administrador NuGet. Entonces es necesario agregar este conector de MySQL. Si no está agregado en su proyecto, pues aquí damos clic en examinar y colocamos MySQL. Entonces aquí ya no me aparece, bueno, aquí está este mysql.data y lo agregamos y listo. Entonces para poder trabajar con eso, lo que yo he hecho es crear un método de tipo MySQL Connection, porque yo necesito una conexión de MySQL para poder trabajar con la base de datos. Entonces voy a crear la cadena, que en este caso tengo 3 variables. Son server, donde hago referencia a esta dirección IP que es el localhost, o sea nuestra misma dirección de la computadora. La base de datos tienda test, esto es si estamos usando el mismo nombre que yo he colocado en el query, y el usuario es root. En este caso motor de bases de datos no tiene contraseña, así que la voy a omitir.
Y luego la cuarta variable es ya la cadena armada, que es el server. Luego unimos con la variable server, punto y coma, luego UID, que es user ID. Igual concatenamos la variable UID, que es el root, y luego punto y coma, database. Igual, y luego la variable donde yo tengo la base de datos, el nombre de la base de datos. Es bien importante eso. Ahora, luego de eso, si recordamos, este método es de tipo MySQL Connection y mencionar que es estático, para que no sea necesario crear objetos de la clase conexión, sino que solo la llame y ya pueda mandar a ejecutar el método conectar. Entonces, si este método es MySQL Connection, yo tengo que retornar un objeto de ese tipo. Entonces voy a crear un MySQL Connection para retornarlo, que va a ser la conexión, new MySQL Connection, y el parámetro que le mandamos es la cadena, esa cadena armada. Es bien importante verificar que nuestra cadena esté bien hecha, porque si no, desde este punto vamos a tener problemas. Vamos a abrir la conexión y la retornamos, es decir, esta conexión ya se retorna abierta. Y luego yo necesito una clase para producto. Yo tengo acá cada uno de las sentencias y las voy a explicar brevemente. Primero necesitamos un MySQL Connection. De hecho, pues en este caso lo vamos a hacer a mano mejor. Aquí este método, primero antes de continuar, mencionar que vamos a necesitar agregar las librerías de MySQL y también la librería system.data, porque vamos a usar objetos del tipo data table. En este caso, si yo borro esto, data table deja de tener una definición, entonces ya no lo voy a poder usar. Entonces necesitamos agregar estas dos librerías, MySQL Client y Data. Bien, este va a ser un método estático que simplemente va a servir para mostrar la información en el data grid, en este data grid que está acá. Este método es el que nos va a permitir mostrar la información. A este método yo le voy a tener que enviar un argumento, un string, que va a ser precisamente este parámetro que va a ir acá en nuestro query. Esto aquí yo tengo una P, aquí entre los porcentajes tengo una P, pero por ejemplo podría tener una S y así, y aquí tengo todos los productos que tienen una S en su nombre, pero obviamente acá esto va a variar dependiendo de lo que ponga el usuario. Entonces eso va a ser una variable cuyo valor va a estar dado por el usuario. Entonces por eso la voy a solicitar acá, un string, y le voy a colocar el nombre de mostrar a esto, y data table precisamente porque, como ya dije, esto va a ser la fuente de información para el data grid. Tiene que ir en formato data table. Ahora, lo primero que necesitamos es la conexión de MySQL. Entonces creamos un MySQL Connection. Le voy a poner connects, por ejemplo, y la conexión yo la podría crear acá, pero ya la tengo hecha acá en esta clase conexión. En esta clase conexión, quien me puede proveer de esta conexión es el método conectar, porque él me retorna este objeto llamado connects, que es un MySQL Connection. Entonces si yo lo mando a llamar, lo que yo voy a recibir es ya ese connects, esa conexión ya hecha. Entonces, como era estático, no hay necesidad de crear un objeto, sino que yo prácticamente puedo venir y colocar conectar, nombre de la clase obviamente, perdón, conexión, así se llama la clase. Aquí podemos ver el nombre de esta clase, aquí está conexión, punto, el nombre de este método, con sus paréntesis obviamente, punto conectar, y listo. Ahí está, esta va a ser la conexión que yo voy a utilizar. La pude haber creado aquí, sí, pero obviamente si voy a tener varios métodos, obviamente la voy a llamar muchas veces, y entonces por eso es apropiado tenerla ya aparte. Luego voy a crear el comando que yo mandaría a SQL. Entonces
Prácticamente esto es un select. Nosotros sabemos que para mostrar información se hace un select. Entonces voy a colocar acá select asterisco, o sea, todo. De hecho, vamos a colocar este query que está acá. Ni siquiera vamos a colocar este asterisco, así que retiro eso, sino que vamos a colocar esto select. Lo voy a colocar prácticamente a pie. ¿Qué datos voy a necesitar? Bueno, primero necesito el ID del producto, porque necesito manejarlo siempre en mi programa en caso de hacerle cambios o algo. El nombre del producto. Ahora voy a hacer un salto de línea porque ya no tengo espacio acá en pantalla, pero no es necesario que ustedes lo hagan. La coma. Luego, en este caso, pues vamos a tener el nombre del proveedor. Vamos a colocar un alias proveedor para que se vea un poco más aceptable, más presentable en el data grid. También, de hecho, al nombre producto le vamos a colocar un alias as, vamos a poner producto, para que se muestre como producto en el nombre de la columna, no así nombre producto, porque no se ve muy formal, no se ve muy presentable. Entonces el query prácticamente queda así: select id producto, coma, nombre producto as producto, coma, nombre proveedor as proveedor, y voy a poner de dónde, from producto. Sin embargo, obviamente acá en este caso pues no vamos a llamar todo de producto, porque por lo menos el nombre del proveedor está en otra tabla. Entonces dejo un espacio y pongo inner join con la tabla respectiva, que es proveedor, y le voy a colocar, bueno, un espacio, coloco on, y aquí voy a poner qué campos van a ser los que deben coincidir. Voy a poner primero producto punto, o sea, el nombre de la tabla, y de proveedor igual debe ser a producto, perdón, proveedor punto id proveedor, es decir que en ambos el id de proveedor debe ser el mismo. Dejo un espacio y voy a colocar where nombre producto, porque como voy a buscar según el nombre del producto nada más, nombre producto like, y voy a colocar, esto es muy importante y lo vamos a hacer despacio, comilla simple. ¿Por qué comilla simple? Bueno, voy a retornar acá al query. Vean, aquí está la comilla simple, luego un porcentaje, luego el texto escrito por la persona, porcentaje y comilla. Entonces la comilla, el porcentaje, luego voy a terminar acá porque lo que viene después es el parámetro enviado por el usuario, que en este caso yo le he llamado arg, de argumento, más, voy a abrir las comillas dobles que son de C#, voy a poner acá porcentaje, comilla simple, punto y coma, y así nos queda esto, así, para que la búsqueda sea apropiada. Bien, luego de eso pues ya tengo el comando, pero solo en formato de string. Ahora debo convertirlo pues a un comando de SQL o de MySQL. Entonces MySQL command, voy a poner cmd new MySQL command. Estamos creando un objeto de este tipo y le voy a enviar dos parámetros como sale acá en la información. Le puedo enviar el comando y luego un MySQL connection. Entonces el comando está acá, se llama comando, y la conexión se llama connects, o sea, justo la que está aquí arriba. Ahora obviamente necesito un data table para retornarlo, porque este método de tipo data table tiene que retornar eso, un data table. Entonces voy a crearlo, data table dt, un nombre arbitrario, new data table. Hasta ahorita este data table va a estar vacío, una tabla de datos lógica, es decir, virtual en este caso.
necesito un MySQL Data Adapter que va a ser el que nos va a permitir la conexión, que va a ir a traer la información a MySQL y la va a depositar en el Data Table. New MySQL Data Adapter. El parámetro que yo le voy a mandar es el comando, el cmd, es decir, este MySQL command. Y finalmente necesito que cuando el adaptador vaya por la información la deposite en el Data Table. Entonces pongo AD, o sea el adapter, y que llene, o sea fill, el Data Table. Ahora con el Data Table ya lleno, pues ya puedo hacer el retorno. Bien, ese va a ser nada más. Este no va a ser un CRUD completo, sino que lo único que yo voy a necesitar acá es precisamente solo hacer el cuadro de búsqueda. Entonces ahora que ya estamos listos, ya estamos pues para irnos al formulario. Nótese que a este data grid le he colocado DGB, pero le puedo poner DGB productos. Bien, voy a crear un método. Bueno, le voy a dar doble clic primero al formulario y se me va a formar este método form1-load. Este método se va a ejecutar siempre que el formulario sea cargado, o sea que se abra. Entonces no lo voy a tocar todavía, sino que acá abajo afuera voy a crear otro método de tipo privado, void, y le voy a llamar actualizar. Ahora en este método lo que yo voy a hacer es, bueno, como dice su nombre, actualizar la vista en el Data Grid View, es decir, los datos que aparezcan en el Data Grid. Entonces prácticamente lo único que necesito es llamar a ese Data Grid View, colocarle la propiedad Data Source, es decir, origen de los datos que va a presentar, y de dónde lo voy a llamar. Bueno, ¿dónde está lo que acabamos de hacer? ¿De dónde viene algún data table que necesitemos? De la tabla producto, perdón, de la clase producto, y precisamente del método mostrar. Aquí es donde se va a recibir la información. Entonces, como es un método estático, no hay necesidad de crear un objeto, sino que yo puedo llamar directamente a la clase producto y ponerle mostrar, el método mostrar, sus respectivos paréntesis, pero obviamente pues ya nos imaginamos que esto nos va a dar error. Como vemos acá dice que no se ha dado ningún parámetro que corresponda, ningún argumento que corresponda al parámetro arg, que en este caso es el texto que se va a enviar como filtro de búsqueda. Y lo que nosotros vamos a mandar obviamente es el texto que el usuario coloque en este textbox. Entonces solo voy a mandar a llamar a ese textbox acá, txt buscar y la propiedad text, y ya lo devuelve en formato string y listo. Entonces acá este método es el que va a colocar la información en el data grid, pero obviamente lo tengo que mandar a llamar para que funcione. Entonces lo voy a colocar acá en el método form1load para que cada vez que se abra el formulario se actualice la información. Pero también si tuviéramos un botón de buscar, le colocaríamos ese mismo método actualizar a ese botón, pero como no hay un botón, sino que lo que yo quiero es que cada vez que el usuario escriba se vaya actualizando la información, se vaya filtrando. Entonces yo le hago doble clic a este textbox y se genera este método textChanged, y prácticamente solo voy a llamar al método actualizar. Toda la información necesaria ya está aquí definida en método actualizar. Bien, ahora podemos ejecutar tranquilamente nuestro programa, y acá está. Obviamente esto no se ve muy atractivo, entonces pero eso no importa. Lo que vamos a hacer es empezar a filtrar. Voy a colocar una P y se empieza mostrando ya solo los productos que tienen una P en su nombre.
voy a colocar una J y ya se está filtrando todo. Entonces vemos que nuestro programa funciona bastante bien. Obviamente, bueno, estamos trabajando correctamente. Vamos a hacer un par de cambios en ese data grid para que se vea un poco más atractivo a la vista. Obviamente aquí hay muchos parámetros que nosotros podríamos cambiar, entonces obviamente no vamos a verlos todos, sino que vamos a ver solo los principales. Para ello pues hacemos clic en el data grid y bueno, vamos a cambiar algunas propiedades. Lo primero es para que las columnas se muestren a lo largo del data grid, es decir, que no queden espacios laterales vacíos, va a ser esta que se llama Auto Size Columns Mode, esta que está acá, y lo vamos a colocar como Fill. Bien, luego pues vamos a ver qué más. Podemos colocar también Read Only como True para que las celdas no se puedan modificar directamente desde el programa. Luego Multi-Select lo vamos a dejar como False para que solo se pueda seleccionar una celda. Row Headers Visible lo vamos a colocar como falso, y eso es para que una columna que aparece acá a la izquierda que está vacía no se muestre, es decir, las cabeceras de cada fila no se muestren. Selection Mode Full Row Select para que se elija siempre la fila completa cuando hagamos clic en alguna. Y bueno, creo que ya estamos. Vamos a ejecutar y veamos cómo quedó el programa. Ya se ve mejor, obviamente. Bueno, nótese que acá está pues el nombre que nosotros le colocamos como alias, producto del proveedor, pero vean que ID producto aparece como tal, pero que no le colocamos un alias. Generalmente estos ID de producto no se deberían mostrar al usuario, entonces vamos a hacer un pequeño arreglo, no sin antes eliminar esta fila que ha quedado vacía en la parte de abajo, y eso lo vamos a hacer muy fácilmente simplemente viendo las propiedades del data grid. Una propiedad que olvidaba va a ser Allow Users to Add Rows, entonces esta la vamos a colocar como falsa y esa fila de abajo ya no se va a mostrar. Y bien, pues ya está esta parte. Ahora vamos a ocultar a manera de práctica la columna pues, número 0, que es decir la primera. Precisamente lo vamos a ejecutar una vez más para ver cómo queda esto, es decir, ver qué es lo que vamos a ocultar. Y acá está. Esta columna la vamos a eliminar, y como todo en la programación, esto se ha numerado de 0, 1, 2, es decir, de 0 en adelante. Cada columna va a tener un campo, es decir, un identificador único para ellas. Entonces 0, 1 y 2, y en este caso, como el ID de producto es el campo que nosotros vamos a ocultar, obviamente esto a manera de práctica. Habrá alguna ocasión en la que sí se deberá mostrar o algo, no hay ningún problema, pero como yo no le quiero mostrar, entonces voy a ocultar esta columna, la 0, una 0, 1, 2, si tuviéramos más columnas pues sería la 3, la 4 y así sucesivamente. Así que pues bien, aquí mismo lo voy a hacer en el método de actualizar. Voy a colocar que solo escribimos el nombre del data grid. Luego, como lo que vamos a trabajar son columnas, ponemos columnas, columns, obviamente en inglés, columns. Luego voy a decirle cuál columna, y en este caso va a ser la columna 0, es decir, la primera. Aquí pues no siempre será la 0, dependerá de cuál quieren ocultar, pero yo le voy a poner 0, la propiedad visible, y la voy a colocar como false. Bien, entonces observemos cómo queda el programa finalmente. Bien, la fila, en este caso 0, que es la de ID producto, no está visible, pero sí existe. Y eso nos va a permitir seguir trabajando con su valor, porque nosotros lo podemos seguir manipulando aquí en el programa, pero ya no se va a mostrar en el data grid.
Entonces ya yo puedo buscar y esto funciona perfectamente. Bien, de esa manera es que nosotros podemos hacer un sencillo cuadro de búsqueda.